Hola a todos, soy Javier Sáez García, profesor y científico tecnológico de CEPA Montes Norte. Vamos a ver un nuevo vídeo, en este caso vamos a ver el vídeo correspondiente al tema 8 de la parte 12 de cuarto. Es el tema de dinámica. Es un tema que va unido a otros dos temas, al tema 6 y al tema 7, perdona, y al tema 9 de cinemática y de energía, trabajo y calor. Es un tema de física. Vamos a ver cinemática, dinámica, fuerzas de interés. Primeramente deciros que nos vamos a manejar en el mismo resumen que nos manejamos en el anterior tema y que nos manejaremos en el tema 9 también. Y es este, aunque nos vamos a centrar sobre todo en la parte de dinámica, que es esta que veis aquí. Esta parte que veis aquí. La parte de masa, fuerza, peso, fuerza de rozamiento, fuerza de gravitación y presión. Ahí tenéis un compendio de fórmulas, un resumen de todas las fórmulas que vamos a manejar. Y es interesante que las conozcáis. Tenéis que manejarlas, conocerlas y aprenderoslas, claro. Por otro lado, tenemos las hojas de ejercicios, que son las mismas que vimos en el otro tema, aunque específico de la parte de dinámica, tenéis esta segunda hoja y este trocito de esa hoja, y luego esta última y penúltima hoja que tiene un poquito de todo la física de los tres temas en conjunto, ¿vale? Y son modelos, son ejercicios más parecidos a los que os puedan salir en el examen, por eso serán muy interesantes que los hagáis. Son muchos, haremos los que podamos en clase y los que no, pues bueno, pues los podéis hacer vosotros, me hacéis alguna consulta por mail si es necesario y lo explicamos si es menester. Vamos ya, por tanto, a ver qué es la dinámica. Vamos a definir qué es la dinámica. Vamos a definir dinámica. ¿Y qué es la dinámica? La dinámica es el estudio de las causas que producen los movimientos y las deformaciones. Es decir, las fuerzas y sus efectos, como por ejemplo la presión. Aunque nos vamos a centrar mucho en fuerzas más que en la presión, pero vamos a ver lo que es la presión también. Vamos por partes. Vamos a ver que en la dinámica, como es el estudio de las fuerzas de las causas que producen los movimientos y las deformaciones, nos vamos a centrar en la fuerza. Vamos a ver que la fuerza, sus características generales es que es una magnitud vectorial. ¿Qué significa que es vectorial? Que depende de un módulo, de una dirección, de un sentido y de un punto de aplicación. ¿Qué significa todo esto? Pues el módulo me va a dar el valor numérico de la fuerza, la cantidad de la fuerza, y se va a medir en Newton, en honor a, por supuesto, al gran científico Sir Isaac Newton, 1680 y tantos, ¿vale? Que es quien hizo un estudio muy pormenorizado de las fuerzas y sus efectos, recordamos, sus tres famosas leyes de Newton y su ley de gravitación universal. La primera ley de Newton, segunda ley de Newton, tercera ley de Newton. Por lo tanto, tenemos el módulo, que si vemos, ¿qué va a ser el módulo? Pues el módulo va a ser, ¿cuánto es la fuerza? 10, 20, 30, 60 newton. Eso va a ser el módulo. Después vamos a ver la dirección, que es hacia dónde se aplica la fuerza. Ahí tenemos la dirección. Evidentemente, no es lo mismo que apliquemos hacia la derecha que apliquemos hacia la izquierda, porque se irá hacia la derecha o se irá hacia la izquierda. Por eso es importante la dirección hacia donde se aplica la fuerza. Luego vamos a encontrar el sentido, que lo tenemos ahí. A ver, yo puedo aplicar la fuerza horizontalmente, pero ¿sentido hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Por eso es importante el sentido. Y si lo veis, el sentido es la flechita, la punta de flecha, hacia dónde me va a indicar que va esa fuerza. Y por último, no menos importante, también es interesante que sepamos el punto de aplicación, y es dónde se ejerce la fuerza.
Si tenéis un bolígrafo encima de la mesa y el punto de aplicación de la fuerza que le ejercéis es la punta del boli, pues lo que va a hacer el bolígrafo es dar una vuelta, va a girar. Mientras que si la aplicación es por detrás del boli, en la misma dirección del bolígrafo y hacia la punta, pues veréis que el boli se desplazará desde donde estáis aplicando la fuerza hacia donde estáis haciendo la fuerza. Y esto sería las características generales de lo que es una fuerza. No va a entrar en el examen como tal, pero es necesario que lo conozcáis para que sepamos de qué hablamos y de qué estamos tratando, porque si no nos podemos despistar. Vamos a ver algunas, vamos a ver algunas fuerzas que ya hemos dicho que su unidad es el newton. Vamos a empezar por la fuerza, el principio fundamental de la dinámica, lo que conocemos como la segunda ley de Newton, y es que esa es fuerza igual a masa por aceleración. Ni que decir tiene, no nos podemos despistar, que la masa se mide en kilos y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Y obtendremos la fuerza que, como ya hemos dicho, se mide en newton, no nos despistemos. Vamos a otra fuerza, vamos a ver el peso. El peso es el principio fundamental de la dinámica, la segunda ley de Newton, es fuerza igual a masa por aceleración. Pero en este caso vamos a usar una aceleración un poquito especial, y es que vamos a usar la aceleración de la gravedad. Por eso en lugar de m por a pondremos m por e, porque usaremos en lugar m por g, perdonad, usaremos el valor de la gravedad, que ya os digo, esto es culturilla general, hay que aprendérselo, más o menos en todo el planeta, no es siempre constante, pero ronda alrededor de los 9,8 metros por segundo al cuadrado. Nosotros vamos a usar este valor, 9,8 metros por segundo al cuadrado, como valor de la aceleración de la gravedad. Como veis, tiene unidades de aceleración, porque es la aceleración de la gravedad. La masa se mide también, evidentemente, en kilos, la gravedad en metros por segundo al cuadrado, y volvemos a obtener el peso. El peso se mide en newton, ¿vale? Recordar que se mide en newton, igual que la fuerza, porque es una fuerza. A continuación, vamos a ver la fuerza de rozamiento. Aquí tendremos que definir también el coeficiente de rozamiento, lo vamos a ver ahora, pero vamos a ver la fuerza de rozamiento que se produce debido a la fricción que hay al contacto que hay entre dos cuerpos, y siempre se va a oponer al movimiento, siempre va a hacer que el movimiento se pare, va a ir en dirección contraria hacia donde va el movimiento, ojo, no hacia donde se aplica la fuerza, sino hacia donde se mueve el objeto, se va a oponer, siempre es opuesto al movimiento. ¿Cuál es su expresión? ¿Cuál es su fórmula? Bueno, pues la fórmula de rozamiento es igual a mu por n. ¿Y qué es mu? Mu es una letra griega que viene a representar, viene a decir el coeficiente de rozamiento. Es un número, será 0, lo que sea, ¿vale? Lo que nos digan, ¿de acuerdo? Entonces, la fuerza de rozamiento en principio va a ser de manera general mu por la normal. No vamos a entrar en este nivel a definir qué es la normal, pero es la fuerza que, según la tercera ley de Newton, principio de acción y reacción, haría el suelo, donde está el objeto, de manera perpendicular hacia arriba, hacia afuera, hacia manera opuesta al peso. De manera opuesta no al peso, sino a la superficie de contacto con el cuerpo. En la mayoría de las veces la normal es el peso, por eso podremos decir que la fuerza de rozamiento es mu por el peso. Pero es que el peso ya hemos dicho arriba que es masa por gravedad. Por eso vamos a querer definir o vamos a dejar definida que la fuerza de rozamiento es mu por m por g. Y esta es la que vamos a usar. Fuerza de rozamiento igual a mu, coeficiente de rozamiento, por m por g. Por supuesto, el coeficiente de rozamiento no tiene dimensiones, no tiene unidades. La masa en kilos,
y la gravedad en metros por segundo al cuadrado porque es una aceleración. Y la fuerza de rozamiento, sus unidades serán unidades de fuerza, es decir, el newton. Y por último, vamos a ver la ley de gravitación universal, la fuerza de gravedad, ley de gravitación universal, también de Newton, ¿vale? A ver, perdonad que lo marquemos esto bien, así. Ley de gravitación universal, que es la fuerza de atracción entre dos cuerpos por el mero hecho de tener una masa. Y será la constante de gravitación universal, que es G, deducida por Cavendish, poco después de Newton, y que es 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton por metro al cuadrado partido de kilogramo al cuadrado. Bueno, las de las dimensiones no hace mucha falta que lo sepáis, pero sí que es 6,67 por 10 a la menos 11. La masa de M mayúscula es la masa del objeto 1, del cuerpo 1, por ejemplo, imaginaros la Tierra, y la masa 2 es la masa del objeto 2, por ejemplo, imaginaros la Luna. Y R sería la distancia entre los centros de la Tierra y de la Luna, la distancia entre esas masas. Se mediría en metros. Es una fuerza de atracción muy leve, por lo cual tiene significación o tiene importancia no entre una pelota y una silla, sino entre cuerpos muy masivos, entre cuerpos muy grandes, es decir, por ejemplo, entre planetas. Por eso se llama ley de gravitación universal, porque se aplica a la gravedad. Y con esta fuerza es con la que mandamos, por ejemplo, pues satélites fuera del planeta o mandamos una nave a la Luna, ¿de acuerdo? Con la ley de gravitación universal, desde 1680 y tantos, formulada por Newton, la ley de Newton. Vamos a continuar ahora con otro efecto de las fuerzas, que es la presión. ¿Y qué es la presión? Pues la presión sería la fuerza ejercida por unidad de superficie. Es decir, la presión es igual a fuerza partido de superficie. Su unidad en el sistema internacional es el Pascal y ni que decir tiene que la fuerza se mide en newton y la superficie, ojo, cuidado, en metros cuadrados. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos para ilustrar esto y hacerlo más sencillo. Ya hemos terminado un poco de la teoría, vamos a ver ejemplos. Vamos a ver un ejemplo de la presión. Veamos este ejercicio. Dice, ¿cuál será la presión ejercida por una fuerza de 550 newton sobre una superficie, fijaros que me dicen cuadrada, importante el dato, de 50 centímetros? Lo primero que vamos a hacer es poner los datos. Y los datos son fuerza, 550 newton, y el lado de esa superficie que hemos dicho que es un cuadrado. Pero 50 centímetros no me vale, hay que pasarlo a metros. Claro, tengo que dividir entre 100 para pasar de centímetros a metros y obtengo que el lado de ese cuadrado es 0,5 metros. Para poder utilizar la fórmula necesito la superficie, por lo tanto calcularé la superficie de un cuadrado. El área del cuadrado, esto se vio en segundo de ESPA, en el módulo 2, el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Por lo tanto, como hemos dicho que el lado es 0,5 metros, pues 0,5 al cuadrado, es decir, su área es 0,25 metros al cuadrado. Ahora ya sí, puedo usar mi fórmula. La presión es igual a fuerza partido de superficie, fuerza 550, superficie 0,25 y obtendré 2200 newton partido de metro cuadrado, que en definitiva es lo que se conoce en honor a Pascal como un Pascal. Por lo tanto, las unidades de presión, la presión se mide en Pascal, que su abreviatura es PA. 2200 Pascal, y ya habría hecho el ejercicio.
tengo que tener en cuenta la fórmula, fuerza partido de superficie. Veamos ahora otro ejemplo de la ley de gravitación universal, la fuerza de atracción entre la Tierra y la Luna. Bueno, pues os metéis en internet, buscáis en algún buscador cuál es la distancia entre la Tierra y la Luna. Os pondrá que es algo así, que la distancia media, porque no siempre es la misma, es aproximadamente 384.400 kilómetros. Como es un número muy grande, tengo que pasarlo, cuidado, tengo que pasarlo de kilómetros a metros. Y eso lo voy a hacer multiplicando por 1000. Y como es un número muy grande, voy a usar la notación científica. Esto lo vimos en tercero. La notación científica es mover la coma desde aquí hacia dejar solo una unidad, hasta aquí, hasta dejar el 3. Por eso pongo 3,84. Como estoy moviendo la coma hacia la izquierda, será 3,84 por 10 elevado a, y cuento lugares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por eso es 3,84 por 10 elevado a 8. ¿De acuerdo? Visto esto, vemos que la masa de la Tierra es, también lo busquéis en internet, os saldrá que es 6 por 10 elevado a 24 kilogramos, y la de la Luna 7,35 por 10 elevado a 22 kilogramos. Esto también es notación científica, porque si no habría que poner muchos ceros. Os recuerdo que como es 10 elevado a 22 y está positivo, esto es como si moviéramos la coma 22 lugares a la derecha, es decir, 735 ya la habríamos movido 2 lugares y ahora me quedarían todavía 20 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ese sería el número. No podemos manejarnos con ese número. Nos vamos a manejar con este número y lo pondremos así en la calculadora. Luego lo veremos un ejemplo práctico ahora con el ejercicio cuando tengamos que resolverlo. Por último, vamos a usar la ley de gravitación universal deducida por Cavendish, que es 6,67 por 10 elevado a menos 11. Esto, veis que ahora este 10 elevado a menos 11, el exponente está negativo. ¿Qué significaría eso? Que ahora la coma la tengo que mover hacia la izquierda, tantos lugares como me indique el exponente, 11 lugares. Entonces estaríamos aquí, diría 1 y me quedarían 10 más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahí pondría la coma, naturalmente, un 0. Evidentemente no nos vamos a manejar con este número ni con este porque sería una locura. Vamos a usar la notación exponencial y vamos a usar la calculadora científica, que tenemos que saber usarla. Vamos, por tanto, a usar la ley de gravitación universal, que la tenemos aquí. Es la fórmula a usar. Fuerza de la gravedad es igual a G, la constante de la gravitación, por masa de la Tierra en este caso, por masa de la Luna en este caso, y por la distancia Tierra-Luna elevado al cuadrado. Si eso sustituimos, lo vais a ver aquí. Si eso sustituimos, pues vamos a sustituir su valor. La G, pues la G la tenemos aquí, 6,67 por 10 elevado a menos 11. M, masa de la Tierra, 6,6 por 10 elevado a 24, lo ponemos en su sitio. Por M de la Luna, pues la masa de la Luna, que la tenemos ahí, 7,35 por 10 elevado a 22. Dividido todo ello de la distancia, el radio, la distancia que le separa al cuadrado. La distancia que le separa la tenemos ahí en los datos, 3,84 por 10 a la 8, por eso lo pongo ahí. Recuerda que elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a proceder con la calculadora. Tenéis que coger vuestra calculadora y le vais a meter primero todos estos datos. ¿Qué vais a hacer? Pues vais a teclear en la calculadora 6,67 y vais a utilizar, normalmente hay una tecla que pone ESP en la calculadora. En algunas otras hay una tecla que pone por 10, algo así. No pongáis en la calculadora por 10 ESP, porque ya lo habríamos hecho mal.
directamente tecleamos 6,67, tecla exponente y ahora ponemos el menos 11. No pongáis el 10, directamente el exponente. Por 6 exp 24 por 7,35 exp, tecla exp 22. Y si hacéis eso, obtendréis en la calculadora ese dato. Lo ponéis 2,94 por 10 elevado a 37. Y ahora cogéis otra vez la calculadora, borráis y ponéis 3,84 exp 8 al cuadrado, que hay una tecla por ahí que os da al cuadrado, y vais a obtener esa cantidad. Pues la anotáis ahí. Dividís esos dos números y habréis obtenido la cantidad buscada, que es, como estáis viendo ahí, 2 por 10 elevado a 20 newton. Como es una fuerza, se mide, recordamos, en newton. Y ya tendríamos solucionado este problema. Vamos por último a ver un ejemplo sencillo de dinámica de fuerza, fuerza de rozamiento, peso y demás. Vamos a ver un ejercicio que dice algo así como: un camión de 2 toneladas de masa se mueve un espacio de 4 kilómetros con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Calcula razonadamente A, el peso del camión, B, la fuerza ejercida en este movimiento y C, la fuerza de rozamiento si el coeficiente de rozamiento con el asfalto es de 0,3, muy igual a 0,3. Bueno, pues primero vamos a poner los datos, ¿de acuerdo? ¿Y qué vemos aquí? Pues vemos camión 2 toneladas de masa, pues lo pongo, 2 toneladas. Se mueve un espacio de 4 kilómetros, espacio 4 kilómetros, lo pongo aquí. Con una aceleración de 5 metros por segundo, pues ya tengo la aceleración, 5 metros por segundo. Y aquí en el apartado C me dan el coeficiente de rozamiento, 0,3. ¿Lo veis? Además, aparte, voy a poner otro dato que siempre tengo que saber, que es la gravedad. La gravedad es una aceleración, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Cosas que tengo antes de empezar a hacer el ejercicio. Pues tengo un problema con las toneladas y con los kilómetros, que no me valen. La masa tiene que estar en kilos y al estar en kilos tengo que pasar las toneladas a kilos. ¿Cómo paso de toneladas a kilos? Pues como una tonelada son 1000 kilos, pues multiplicaré las toneladas por 1000 y tendré los kilos, 2000 kilos. ¿De acuerdo? ¿Y cómo paso de kilómetros a metros? Pues como un kilómetro son 1000 metros, multiplico 4 por 1000 y tendré los metros. 4000 metros. Y ahora ya sí tengo las unidades adecuadas para poder trabajar y empezar haciendo el ejercicio A, que me está hablando de el peso del camión. Lo tengo aquí. Para hacer este ejercicio, el peso del camión, usaré la fórmula peso, que es igual a masa por gravedad. La masa son 2000, la gravedad 9,8 y obtengo el resultado. 19.600, fijaros, newton. Muy importante las unidades. Vamos a seguir con el apartado B, que me habla de la fuerza ejercida en este movimiento. ¿Vale? Para ello, para la fuerza, vamos a sacar la fórmula de la fuerza, que la tenéis ahí. Fuerza es igual a masa por aceleración. Con lo cual, metemos nuestra fórmula, metemos la masa, 2000, la aceleración, que es 5, 2000 por 5 me da la solución buscada, 1000 newton, 10.000 newton, perdonad. Como veis, la unidad newton, otra vez, porque esto es una fuerza. Y por último, vamos al apartado C, que me habla de la fuerza de rozamiento. Bueno, pues la fuerza de rozamiento, si el coeficiente es 0,3, que lo tengo por aquí, aplico la fórmula correspondiente y puedo obtener
el resultado. Fórmula correspondiente, recordar que os dije que aplicarais coeficiente de rozamiento por masa por gravedad, coeficiente de rozamiento es 0,3, la masa es 2000 kilos y la gravedad es 9,8. Multiplico 0,3 por 2000 por 9,8, lo hago en la calculadora todo seguido y obtengo el dato de 5880 newton. Ojo, se mide en newton porque es una fuerza y ya tengo el resultado que nos estaban planteando, que nos estaban pidiendo. Y con esto ya he respondido a la fuerza de rozamiento. Bueno, este es un ejemplo sencillo, hay muchos más y como siempre lo que os invito es a que practiquéis mucho, que hagáis muchos ejercicios y eso os dará la clave del éxito, la clave de que aprobéis el examen sin ningún problema. Lo de siempre, si queréis, ya sabéis que estoy en el aula, en clase, allí nos vemos, compartiendo tiza, si así lo estimáis, y es muy, muy, muy recomendable. Un saludo.